Muy buenos días, mi nombre es Hamid Jiménez, yo soy uno de los pastores acá en Granada, un servidor de ustedes, y estamos continuando una serie que nos interesa mucho y es de cómo el evangelio, de cómo el mensaje va a la ciudad. Típicamente nosotros hemos sido enseñados, no sé ustedes, pero cada vez esto es más evidente, que el mensaje del evangelio a la ciudad debe ir a través de personas profesionales en este asunto, preparados para este asunto. Pues bien, la Escritura dice exactamente lo opuesto. La Escritura dice que el mensaje a la ciudad, Dios lleva el mensaje a la ciudad a través de sus hijos. Así que el mensaje de esta mañana es continuación de esta serie esta serie la hemos titulado así, el mensaje de la ciudad. Y el título para esta mañana en el sermón es la misión de Dios. Quiero que ustedes me acompañen a explorar desde la Escritura qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios va a hacer, y de qué manera Él quiere que ustedes y yo nos involucremos, o de qué manera Él ya nos ha involucrado a ustedes y a mí en este proyecto extraordinario. Quiero que me acompañen a leer Éxodo capítulo 19. Nos hemos detenido algunas semanas en este capítulo. Es un capítulo interesantísimo. Quienes de ustedes tengan tiempo en sus casas, dedíquenle tiempo a leer ese libro, ese capítulo, la Biblia. Léanla. Es muy conveniente para ustedes, para todos nosotros, para mí también. Así que acompáñenme. Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice así la Escritura: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Y sobre ese principio vamos a estar ustedes y yo hablando esta mañana, pero sobre ese principio la Escritura nos anima a que ustedes y yo vivamos. El principio de que ustedes y yo le pertenecemos a Él, pero que a Él le pertenece toda la tierra. Dios en su economía nos ha dado su salvación, no la entregó. Es una decisión jurídica, una declaración jurídica a nuestro favor. Es un juicio hecho a nuestro favor que nos declara inocentes. No es que ustedes y yo vamos a ser salvados, la salvación Él no la entregó en la obra del Cordero. Es un hecho del pasado, es una declaración. Nos ha declarado justos por la obra de Cristo, nos ha declarado inocentes, nos ha declarado santos. Puede ser que usted ve personas alrededor suyo y dice: no puede ser que Hamid sea inocente. Puede ser que usted vea a su cónyuge, a sus hijos, a sus vecinos, y a usted le parezca que no sean inocentes. Bien, quienes hemos creído, sea que ustedes lo sintamos o no, usted y yo lo sintamos o no, Él ha hecho esa declaración en favor de quienes crean, en favor de quienes creamos en la obra de Cristo. Ha hecho una declaración jurídica. Ustedes y yo somos inocentes. Pero además Dios ha hecho algo interesante. Nos ha garantizado un lugar en su corazón. Él nos ha asegurado que nosotros le pertenecemos y que vamos a estar con Él. En otras palabras, Él ha perdonado nuestro pasado y nos ha asegurado nuestro futuro. Que si ustedes leen los libros de conducta humana hoy, las ciencias humanas son las preocupaciones más terribles del ser humano. ¿Cómo resolver mi pasado? ¿Y a dónde me dirijo yo en mi futuro? Se consume el ser humano intentando resolver estas dos cosas. Bien, Dios ha dicho: ya está resuelto. Ya está resuelto para ustedes. No solo su pasado, pero también su futuro. Dios ha puesto su gracia, Dios ha puesto su compasión como un cerco, como un escudo de protección alrededor nuestro, protegiéndonos de lo destructivo del pecado y asegurándonos nuestro futuro mediante la obra del Cordero, quien vendría y cumpliría a perfección las demandas de la ley de Dios en favor de quienes creyéramos.
hablando esta semana con alguien que está en una condición complicada acerca de este escudo, de este cerco de protección que Dios ha puesto alrededor nuestro, de cómo Dios nos ha perdonado nuestro pasado y ha asegurado nuestro futuro. Esta persona me contestó: pero ¿y entonces por qué yo estoy en esta situación? Y fue un poquito más allá: pero ¿y entonces por qué las guerras? Y es un reclamo frecuente, es un reclamo natural, es un reclamo justo, para decirlo de alguna manera, pero en verdad es un reclamo que surge de desconocer o no terminar de creer la consecuencia de nuestro pecado. Nuestro pecado ha afectado cada célula de nuestro cuerpo. Nuestro pecado ha afectado cada capa de la sociedad, desde la capa más baja que ustedes y yo podamos medir en nuestra sociedad hasta la más alta. Todos estamos afectados por el mismo problema. Estos reclamos surgen de desconocer la inmensa protección de seguridad que Dios ha provisto en la obra de Cristo Jesús, el Cordero. Entonces surgen estos reclamos, surge esta ansiedad, surge esta angustia. Estos reclamos surgen de desconocer la invitación de Dios que ustedes y yo, con humildad, con su autoridad, con la invitación que Él hace, nos involucremos en nuestra sociedad, en nuestra cultura y ayudemos, colaboremos con Dios. Es un honor, es un privilegio. Hemos sido contratados por el gran contratador. Ustedes y yo hemos sido involucrados por Él en que cooperemos con Él, colaboremos con Él, dándole dirección a nuestro momento cultural. Ustedes y yo somos el mensaje a la ciudad. En verdad, si ustedes revisan la Escritura, quienes de ustedes leen la Escritura, quienes no lean la Escritura y no tengan una Biblia en sus casas, solamente dígame: yo puedo regalarle una Biblia en su idioma, en el que usted prefiera. Lo animo a que lea la Escritura. Por toda la Escritura este escudo de protección está mencionado. Es un escudo interesante, está construido de materiales divinos, de materiales impenetrables. Sus elementos principales son la misericordia, son la gracia, son el amor, son la compasión, son el perdón del Padre. Estos materiales de este escudo están unidos por las promesas y los pactos de Dios. Este escudo, este cerco de protección está contenido, todo usted lo ve, están contenidos esas promesas, esos pactos en la Escritura, están descritos allí y están sellados por la sangre del Cordero. Un escritor bíblico lo llama la armadura de Dios. Interesantemente, las descripciones que este escritor hace de los objetos de esta armadura, de este escudo, de este cerco, describen a una persona. Cada objeto en verdad está apuntando a una persona. Así que imaginen ustedes cuál sería la experiencia y cuál sería la vista desde la cima del monte Sinaí, donde Dios les está hablando a su pueblo. ¿Cuál sería la experiencia en ese lugar pictórico, en ese lugar metafórico que usa la Escritura para decirnos que allí estaba Dios, que allí Dios habló, que allí fue donde Dios llamó a Moisés y a los demás líderes y miembros de la comunidad para Él hablarles nuevamente? Piensen ustedes cuál pudo haber sido esa experiencia extraordinaria. Acompáñenme leyendo de Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11. Dice así la Escritura: Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro, tan claro como el cielo mismo. Y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios, siguieron con vida, pues Dios no alzó su mano contra ellos. Imaginen ustedes la experiencia de lo que ellos estaban enfrentando.
Las únicas personas que habían alrededor del templo eran los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Los demás pueblos, los otros pueblos habían sido derrotados, habían huido por el poder de Dios contra ellos. Es fácil que ellos llegaran a pensar que Dios estaba interesado únicamente en ellos. Los demás habían salido huyendo. Ellos eran los que habían sido rescatados, ellos eran los que habían sido protegidos, a ellos eran a los que Dios había saciado, a ellos eran los que había Dios escogido. Para este momento extraordinario, único, especial de este lugar, este monte donde tendrían un encuentro impresionante y sin precedencia ante el Dios vivo y verdadero. Era fácil que ellos llegaran a confundirse, pero esta relación única de Dios con su pueblo surge o empieza, se inicia, fue establecida en la fe de uno de los patriarcas, en la fe de Abraham. Dios llama a su pueblo, Dios nos llama a nosotros su Hijo unigénito. Ese es el concepto que Él tiene en nosotros. Dentro de 8 días, si Dios permite, estaremos hablando del Día del Padre. Invitamos a las madres a que vengan, a que acompañen a los padres. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 4 versículo 22. Dice: entonces tú le dirás de mi parte a Faraón: Israel es mi primogénito. Este es el lenguaje que ellos están escuchando. Esta es la identidad que Dios les está entregando. Este es el proceso a través del cual los está, y tendríamos que decir, nos está llevando. Luego Dios reforzaría esa nueva identidad diciéndoles: ustedes son mi especial tesoro. Toda la tierra me pertenece, pero ustedes son mi pueblo especial. Dios está avanzando, entregándonos a nosotros no solo una identidad, pero además un propósito único, especial, trascendente. Aunque para Él, ustedes y yo somos su pueblo especial, lo cierto de esto es que no somos el único pueblo. Dios no debía de considerarse, y ya había demostrado, en toda la escritura Él había demostrado que Él no debía ser considerado como un Dios local. Dios nunca había sido, ni Dios nunca sería el Dios exclusivo de Israel, de un grupo étnico. Acompáñeme por favor, mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, el versículo 29. Dice así la escritura: ¿es acaso Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los que no lo son? Sí, también es Dios de los gentiles. Y que en una forma mejor de decirlo es Dios de todos los demás pueblos, Dios de todas las naciones. A Él le pertenece, según sabemos por la escritura, toda la tierra y todas las naciones, según acabamos de leer. Mía es toda la tierra, a mí me pertenecen todas. La relación única y especial de Dios con su pueblo debe ubicarse en el siguiente contexto: en el contexto del dominio, en el contexto del derecho universal de Dios sobre todo, sobre toda la tierra, sobre todos los pueblos. Ustedes y yo debemos caminar nuestra vida con una humildad especial. Cuando Jesús nos dice a nosotros en la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, debiéramos nosotros de pensar no solo en el hecho de que tenemos comida en la mesa, sino de cómo llegó esa comida ahí. En términos de, pensemos quién la compró. Pero también pensemos en términos de quién la trajo hasta la tienda. Y vayamos yendo en este círculo de influencia y participación que nos demuestra este dominio universal. Alguien comercializó esa comida. Alguien sembró esa comida, alguien cultivó esa comida. Y en todo este proceso
Yo no sé si todos eran creyentes. Lo que sí sé es que todos le pertenecen a Dios. Y deberíamos nosotros de participar en esta tarea, en este privilegio, en este llamado único histórico, con una sensación profunda de humildad y gratitud por todos estos elementos que Dios ha puesto alrededor. Orando con esta persona que les mencionaba al principio, yo la invitaba a que diéramos gracias a Dios por la cantidad de recursos que había puesto alrededor de esta persona, profesionales alrededor de esta persona, técnicos alrededor de esta persona, equipos que alguien diseñó, que alguien estudió y los fabricó. Todo esto viéndolo como la provisión de Dios para nosotros, porque de Él es toda la tierra. En Egipto Dios rescata a Israel para ofrecer su salvación a todas las naciones. Ustedes y yo estamos disfrutando del beneficio de otras personas que no necesariamente son creyentes. Usted está sentado en una silla y no sabemos quién la hizo. Usted está vestido. Yo ya estoy casi en la obligación de usar gafas. Yo estoy llegando a ese momento. Y las estoy usando porque otro las hizo, otro estudió, otro hizo los cálculos. Yo no sé si era creyente o no. Pero todos estamos siendo beneficiados de esta provisión exuberante de Dios para nosotros. Dios tomó la decisión de rescatar a su pueblo para darle salvación, su salvación a todas las naciones de la tierra. En Egipto Dios estaba dejando claro que su soberanía no tiene fronteras de ningún tipo, no tiene fronteras sociales, ni culturales, ni políticas, ni morales. Nada detiene, ni intelectuales, nada frena la soberanía de Dios. Su soberanía traspasa todo, dice la Escritura. En Éxodo, en el capítulo 9, cuando Dios está haciendo su obra, yo quiero leer varios versículos de ese capítulo. Éxodo 9, voy a leer el versículo 14, voy a leer el versículo 16 y voy a leer el versículo 29. Mire lo que dice la Escritura. Éxodo 9, versículo 14. Porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Versículo 16. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. ¿Ven este concepto del poder, la autoridad, la soberanía de Él desarrollándose? Versículo 29. En cuanto yo salga de la ciudad, les contestó Moisés, elevaré mis manos en oración al Señor y cesarán los truenos y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Dios en toda parte está y ha dejado claro este concepto enorme de su derecho universal. La misión nuestra como pueblo de Él, la misión nuestra en la ciudad, tiene un alcance transcultural. No es solo para nosotros. Es para todas las naciones. El alcance de nuestra misión es universal. Y el Señor lo pone en términos interesantes en el libro de Hechos. Yo sé que algunos de ustedes lo han leído. Si no han leído el libro de los Hechos, los animo a que saquen tiempo y léanlo. Mire cómo lo pone. Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Dice: una vez mientras comían con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen las promesas del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor,
Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu sobre ustedes, el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta Miami y los confines de la tierra. La invitación de Él, el impacto de Él, la visión de Él es universal. La referencia a todas las naciones y a toda la tierra en Éxodo 19 enfatiza la identidad nuestra y enfatiza el estatus especial que como pueblo de Dios tenemos en nuestro paso por la tierra. No sabemos cuánto vaya a durar su paso por la tierra. Algún día va a terminar, pero mientras estemos acá, la Escritura claramente enfatiza nuestra identidad y nuestro estatus especial como pueblo de Dios en este contexto universal en lo que Él está desarrollando entre las demás naciones, entre las demás culturas. Ustedes y yo hemos sido puestos como influencers de nuestra cultura. Ustedes y yo somos lo que le damos a esta cultura, a nuestra cultura, o hemos de ser, hemos sido llamados. Esa es nuestra identidad, ese es nuestro estatus especial. A eso es lo que Él quiere invitarnos o nos ha invitado. La vista desde la cima del monte Sinaí es interesantísima. Quienes han estado, es una explanada, no es muy grande tampoco, pero usted puede caminar y ve 360 grados, todo alrededor. Así que la visión, la intención del plan de Dios se extiende en toda dirección. Acuérdense, Él está diciendo, mía es, para donde ustedes miren, mía es toda la tierra. La visión de Dios, la intención, el plan de Él se extienden en toda dirección por toda la tierra a todas las naciones. La gente y el lugar donde usted está son circunstanciales, son situacionales. Pero los pactos y las promesas de Dios son, y tengo que decirlo de esta manera, soberanamente transculturales. Nada los detiene. No es para un grupito, es para todas las naciones porque a Él le pertenecen. Su agenda es global. Su agenda impactará en una o en otra dirección, para salvación o para destrucción, a todas las naciones en toda la tierra. De modo, queridos hermanos, que ustedes y yo hemos sido puestos como sal y como luz en este lugar, en esta ciudad, para las naciones que ustedes y yo podamos influenciar, y no debiéramos tomar eso a la ligera. Ustedes y yo somos los heraldos, los mensajeros. A ustedes y a mí Dios nos invita. No necesitamos ningún entrenamiento especial. Si usted quiere tomarlo, hemos escuchado al hermano Carlos que nos habla de este MIN, donde usted incluso puede tomar cursos con créditos, pero no los necesita. Para empezar, no los necesita. Si quiere hacerlo, es bueno que lo haga. Yo lo hago constantemente. No tomemos a la ligera esta invitación. Los asuntos de Dios con su pueblo están en progreso en todas las naciones, en toda la tierra. Cada parte de la historia, la ciencia, el arte, las invenciones, los movimientos culturales, los movimientos políticos, todo es la continuación de un plan que Dios ha establecido y que anunció desde el principio. Nada está ocurriendo por fuera de su plan. No es que Dios se le salió de este asunto de las manos. Ay, Dios mío, miren al que nombraron de presidente allá. A Él no se le salió eso de las manos. Aunque Dios se centra en el papel particular de su pueblo, en nosotros, aunque Dios espera que ustedes y yo seamos sus representantes en la ciudad, Él mantiene siempre ante nuestros ojos un recordatorio del alcance universal, de su soberanía salvadora, que mediante quienes somos sus hijos ofrece a los demás su bendición, su redención, su gracia, su compasión. Eso somos ustedes y yo en la ciudad.
Eso somos ustedes y yo. Hemos sido invitados para que influenciemos a todas las naciones en toda la tierra. Donde usted vaya, usted es eso. Eso, por supuesto, nos deja claro lo que somos y le da un sentido a la parte de la historia que ustedes y yo viviremos. Entonces, estos 40, 30, 80, 90 años que usted vaya a vivir cobran un sentido extraordinario. Le da validez. Dios desde el principio anuncia a las naciones su gracia futura. Nos anuncia que estaremos con Él. Y nos anuncia su gracia pasada, que Él nos ha salvado, que Él nos ha redimido. Todo en la historia, toda la historia humana, todo lo que ha pasado, la historia de toda nación, de todo imperio, se fundamenta en estos dos elementos únicos. Se sostiene en estos dos hechos: que Dios ha ofrecido su perdón y que Dios nos ha asegurado su futuro. Todo imperio, todo reino queda controlado y enmarcado por esos dos hechos. Dios ha ofrecido la salvación y Dios ha asegurado nuestro futuro. La renuncia a la salvación de Dios lo expone a usted a un futuro diferente. Entender y aceptar la salvación de Dios, que ya fue hecha por usted, que usted no tiene que ganarse, que usted y yo no merecemos, nos pone a nosotros en un futuro controlado por Él, dirigido por Él, gobernado por Él. Dios en la redención lo que hace es establecer lo que Él espera de nosotros, lo que Él busca de nosotros. Nuestra respuesta misionera, nuestro actuar misionero por fe a Dios en el presente se sustenta en el hecho de que nuestro pasado fue resuelto y nuestro futuro fue asegurado. Se sustenta en el hecho de que hemos recibido la gracia, pero además la gloria vendrá. Se sustenta en el hecho de que estamos entre la salvación histórica y la misión en curso, lo que ustedes y yo estamos haciendo y viviendo cada día. Se sustenta entre lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Se sustenta entre lo que ustedes y yo, de donde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Ustedes y yo ya tenemos una identidad muy diferente que no es casual. Entonces, a la pregunta de quiénes somos y para qué estamos aquí, bien, ustedes y yo somos el pueblo a quien Dios redimió de la esclavitud del pecado. Ya lo hizo. Y a través de quienes Dios está obrando para llevar su reino, su mensaje, su salvación, Cristo Jesús, a todas las naciones en toda la tierra. Eso somos usted y yo. Lo demás, su profesión, sus experiencias, sus bienes, encaja perfectamente en eso. Además, eso lo filtra, eso le da sentido a todo lo que usted, lo otro que usted es. Dios nos ha puesto entre la ciudad para que ustedes y yo nos conduzcamos como sus hijos en medio de las personas que no son sus hijos. Ellos deben ver un pueblo diferente. Dios le ha dado su gracia a todos, creyentes o no creyentes, justos e injustos. Dios ha dado su bendición para todos. El Señor Jesús dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Su gracia es general. Ha dado dones, ha dado habilidades, ha dado disciplinas, y de una manera especial Dios invita a nosotros, invita a su pueblo, a quienes hemos creído, nos invita para que cooperemos con Él, para que trabajemos con Él en la salvación de otros en nuestra ciudad. Otra vez, el gran empleador de la historia, el de los mejores salarios, el plan de retiro es extraordinario con Él. Nos invita a que participemos con Él en la salvación de nuestra cultura. Para mí, es en la historia de Dios en la que yo encuentro sentido a esta
pequeña porción de espacio, esta pequeña porción de tiempo, esta pequeña porción de materia que llamo mi propia vida. Esto que yo llamo mi propia vida, el único lugar donde encuentra sentido es en esta historia. Su historia, la historia de Dios, tiene verdadero sentido. La única historia que es consistente es la historia de Dios. La historia de Dios no se desgasta, no se desvanece. Su historia es mucho más organizada que la que cualquier otro pueblo haya intentado. Es la de Él la que es organizada. La historia de Dios es una historia súper agradable, súper emocionante. Es buena. Su historia tiene mayor valor, tiene verdadera importancia. Su historia es en verdad trascendente. Nada de lo que yo hago va a trascender. Lo que Él hizo es en verdad trascendente. Así que esa historia le da un significado y un propósito especial, un propósito real, un propósito conciso, un propósito claro a este pequeño envoltorio de ADN que nosotros llamamos persona. A esto que ustedes y yo hemos construido y que pensamos que somos. Solo la historia de Él le da un propósito real, un propósito conciso. Lo demás, si usted no está viendo su historia, la historia de Dios como su historia, usted va a llegar en un momento donde va a entender que no es tan fuerte físicamente, que sus emociones no son tan firmes, que en verdad usted no es tan inteligente, que sus experiencias son nada comparadas con la de... Pero cuando la historia de Él es la que me gobierna, eso le da un propósito real, conciso, claro, estable, inconmovible. Porque podemos poner esta historia, nuestra historia, donde el principio y el fin de esa historia mía tiene a el Dios creador y sustentador de todo. Él empezó mi historia y Él aseguró el fin de mi historia. Mi historia, mi pequeña historia, esta pequeña historia a veces egoísta, indolente, encuentra sentido en su historia. Esta historia, en la historia de Dios, en la que en verdad tiene sentido vivir. En la que quiero vivir. Es una historia con un propósito cautivante, con una meta extraordinaria, que reúne razones extraordinariamente suficientes para vivir en ella. En verdad, cuando usted averigüe las razones para vivir en la historia de Dios, usted va a ser sobreabrumado de las razones. Razones extraordinarias, inmensas. ¿Le gusta la aventura? Allí hay aventura. ¿Le gusta el drama? Allí hay drama. Lo que usted quiera observar, la historia de Dios lo condensa para usted y nos invita a que participemos. Así que Dios, habiendo descubierto para nosotros nuestro pasado y diciéndonos su pasado ha sido resuelto, revelándonos a nosotros sus intenciones, las que Él tiene para nuestro futuro, y habiéndonos demostrado que lo que Él dice lo cumple, mediante el Espíritu Santo nos conduce a diario en la ciudad, nos invita a diario en su misión, que hoy es la nuestra. Hoy participamos ustedes y yo de esa misión. Mientras estemos respirando, ustedes y yo somos parte de esa misión. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta a una iglesia en Colosa, dice lo siguiente, invita a los creyentes a lo siguiente. Y yo quiero invitarlos a ustedes con el apóstol Pablo a lo mismo. Dice así la escritura, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Esa es una buena tarea para esta semana, buscar qué quiere decir eso. Afecto entrañable, de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros. Ese sería un buen ejercicio para la mayoría de nosotros, la tolerancia.
Empiecen a hacerlo en la casa. Olvídense de los vecinos por un momento. Tolérense unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, ya lo hemos dicho algunas veces acá, piensen en algo. ¿Tiene usted queja contra alguien? ¿En su casa? ¿En su vecindario? ¿En su ciudad? ¿En su país? ¿Tiene queja contra alguien? De la manera que el Señor lo perdonó, perdonen también ustedes. Queridos hermanos, todo está por hacerse en nuestra ciudad. Los campos están listos para la siega. Usted ha sido puesto por Dios en esta ciudad, en su vecindario, en su profesión, con sus experiencias. Usted tiene de Dios un llamado. Usted tiene de Dios la autorización. Usted tiene de Dios el poder. ¿Cree usted? Si cree, lo animo a que camine sabiendo que su pasado fue resuelto y su futuro ha sido asegurado. Oremos. Señor, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu generosidad y tu provisión para nosotros. Damos gracias por tu cuidado. Damos gracias por tu santidad y bondad. Damos gracias porque aquello de lo que nosotros no podíamos ocuparnos de ninguna manera, tú tomaste la decisión de ocuparte. Tú tomaste la decisión de resolverlos para nosotros. Así que juntos imploramos dirección, juntos imploramos sensibilidad en nuestro corazón para caminar en la ciudad, entendiendo que estamos siendo parte contigo de un proyecto universal, trascendental. Que nuestra historia no es una pequeña historia llena de angustia, dolor y confusión, sino que nuestra historia se conecta y toma vida en tu historia. Gracias, Señor Jesús, por haber tomado sobre ti la culpa y la carga de nuestro pecado. Gracias porque además has ido a preparar para nosotros un lugar para que estemos contigo. Juntos oramos con reverencia y humildad. Juntos oramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Los invito a que, puestos en pie, cantemos en respuesta a la predicación de la palabra de Dios.